Un policía corrupto se rió en el tribunal cuando una tranquila mujer negra subió al estrado hasta que sacó una placa de la DEA y expuso todos los crímenes que creía haber enterrado. La sala del tribunal no estaba abarrotada, pero no hacía falta. Las personas que importaban ya estaban en la sala. El juez Arlo Kendrick permanecía sentado rígido detrás del estrado, golpeando su bolígrafo como si fuera un tic nervioso. El alguacil bostezó detrás de una cara de póker, y a la izquierda, el detective Kyle Renat estaba sentado reclinado en su silla como si el lugar le perteneciera. Su traje era elegante, de color gris, con una tenue raya diplomática. Su corbata estaba demasiado suelta, como si quisiera recordarle a la gente que en realidad no respondía ante nadie. Esa sonrisa en su rostro, permanente, como si supiera que nada podría tocarlo. Luego entró ella, una mujer tranquila, de piel color miel, rizos recogidos y sin pendientes. Llevaba una sencilla chaqueta verde oliva sobre una blusa gris suelta, pantalones sencillos, sin maquillaje, sin joyas, solo unos ojos tranquilos que escaneaban la sala del tribunal sin parpadear. Su nombre fue llamado. Meraye Tillman, dijo el secretario. Por favor, tome la palabra. Caminó sin vacilar, sin movimientos nerviosos de las manos, sin sonrisas falsas, directamente hacia la silla de los testigos. Algunas personas en los bancos la miraron con curiosidad. ¿Quién era ella? Parecía la tía de alguien, la vecina de alguien, probablemente otro residente del barrio con el que estaba vinculado este caso. El abogado defensor se puso de pie y revisó sus notas. Renshaw se inclinó para susurrar algo. Fue lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran 3 personas cercanas. Debió haberla traído directamente del bloque. Unas cuantas risas silenciosas se escucharon en la sala del tribunal. Renshaw se reclinó como si ya estuviera aburrido. Meraye lo escuchó. Ella no miró hacia allí. Ella simplemente juntó sus manos en su regazo y esperó. El juez levantó una ceja, pero no dijo ni una palabra. El abogado defensor dio un paso adelante y comenzó lo que debería haber sido un interrogatorio de rutina. Señorita Tillman, ¿puede indicar su relación con el acusado o con cualquier persona involucrada en este caso? No tenemos ninguna relación personal, respondió ella con voz serena. Pero sí lo conozco. ¿Puede describir lo que presenció la noche del 3 de abril en la esquina de Shields y Maple? Meraye se inclinó ligeramente hacia adelante. Estaba allí como parte de una misión en curso. Observé al detective Renat interactuar con 2 personas, ambos mineros, afuera de una licorería. Uno de ellos llevaba una mochila. Renat la registró sin motivo y se apoderó de una pequeña cantidad de dinero. Luego dejó que los 2 adolescentes salieran libres. El abogado defensor se burló. ¿Vio usted personalmente el intercambio de dinero? Sí, dijo. Lo tengo grabado. En ese momento, un destello cruzó el rostro de Renat. Apenas un tic en su ojo, pero Meraye lo captó. El juez ladeó la cabeza. Dice que estaba allí cumpliendo una misión. ¿Señorita Tillman? ¿Qué clase de misión? Hubo una pausa. Meraye metió la mano en el interior de su chaqueta y sacó un estuche plano de cuero. Lo abrió y lo levantó. Agente especial Meraye Tillman, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Se podía oír el cambio en el aire. No. Silencio, algo más agudo, como si el suelo se hubiera agrietado, y nadie supiera si mirar hacia arriba o hacia abajo. Los brazos de Renat se deslizaron lentamente del respaldo de su silla. Esa sonrisa burlona desapareció. Parecía como si le hubieran dado una bofetada y no hubieran descubierto quién lo hizo. Meraye continuó, tranquila como antes. Durante los últimos 8 meses, he estado trabajando de incógnito en el barrio de Roosevelt Heights. Mi función era reunir pruebas sobre una operación de drogas que, por desgracia, ha estado bajo protección del Departamento de Policía de Fresno. Mi misión era clasificada hasta ahora. No se volvió hacia el juez, sino hacia Renshaw. El detective Renshaw era uno de mis principales objetivos.
La sala zumbaba, pero el juez levantó la mano. Silencio o desalojo la sala. Meraye no rompió el contacto visual con Rensav. «Te acuerdas de mí ahora, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Yo era la mujer a la que detuviste 2 veces sin motivo. Aquel en cuya casa tu pareja allanó accidentalmente. El que te vio aceptar dinero, drogas y hacer tratos con los chicos de la esquina como si nada». El abogado defensor se quedó paralizado. El fiscal se recostó, con una lenta sonrisa dibujándose en sus labios. No necesitaba decir nada. Meraye ya había hecho lo que 10 meses de informes internos no habían hecho. Rensav abrió la boca. No le salieron las palabras. Pero para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder 8 meses a una mujer diferente en una parte diferente de la ciudad, viviendo una vida diferente. El calor en Fresno era implacable ese día. No solo el sol. Algo en el aire se sentía denso. No es que importara. Meraye Tillman estaba sentada en un sedán estacionado con ventanas tintadas afuera de una tienda de barrio destartalada en la avenida Brouli. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su mente no estaba en el sudor que le corría por la espalda. Estaba en el nombre que corría en la parte superior del expediente en el asiento del copiloto. Kyle Rensav, detective condecorado. Las condecoraciones abundaban, pero entre bastidores, las cosas no cuadraban. Quejas desestimadas, grabaciones perdidas, arrestos que parecían demasiado convenientes. Y ahora la DEA sospechaba que formaba parte de algo más profundo. Seré sincera. Su supervisor se lo había dicho a principios de semana. Llevamos casi 2 años vigilándolo. No solo es corrupto, es un filtrador. Está alertando a traficantes, plantando pruebas, protegiendo a corredores. Pero cada vez que intentamos atraparlo, el caso se tuerce. Meraye ni pestañeó. ¿Y quieres que viva en medio de todo esto? Exactamente, dijo el supervisor. Necesitamos a alguien que pueda pensar a largo plazo. Sin respaldo, sin credencial. Necesitamos que olvide que eres policía. Volvió a mirarse el reflejo en el retrovisor. La peluca ayudaba. Rizos sueltos, un poco de frizz. Nada de maquillaje, solo protector solar. Llevaba una camiseta de tirantes enorme con manchas de lejía y vaqueros que se le pegaban a las caderas. El tipo de look que la gente no cuestionaba, pero que rara vez respetaba. Tenía una tapadera, un nombre nuevo, recibos de alquiler, facturas de servicios, una prima adolescente que se había mudado con ella. La oficina administrativa de la DEA había construido toda la imagen desde cero. Ahora era Raina Lawson, una excamarera de 38 años que fue despedida durante la pandemia y se mudó a un dúplex de alquiler bajo a pocas cuadras de los conocidos focos de drogas. Y así, Meraye desapareció. Durante los siguientes 8 meses, Raina Lawson aparecía. Desempacaba sus compras falsas. Saludaba al vecino entrometido con tos de fumador. Caminaba 3 cuadras todas las noches y saludaba al hombre que arreglaba bicicletas en su garaje. Pagaba en efectivo. Se quejaba de los precios. Se reía demasiado fuerte de los chistes que no le hacían gracia. Y cada 2 o 3 noches, salía a dar un paseo y grababa lo que veía. Cosas pequeñas al principio. Un traficante en un Impala rojo repartiendo pastillas a un estudiante de secundaria. Un chico de no más de 15 años siendo cacheado por un agente que ni siquiera le pidió identificación. Tiendas de barrio usadas como fachada. Todos lo sabían. Nadie hablaba. Pero después de las primeras semanas, un nombre empezó a surgir más que cualquier otro. Rená. Lo oyó susurrar como si fuera el hombre del saco. Viene cuando quiere, dijo una mujer fuera de la lavandería. Y también toma lo que quiere. No lo mires a los ojos, dijo el tipo que empaquetaba la compra a cambio de propinas. El hombre no tiene alma. Entonces por fin lo vio. 2 meses después de la operación. Una camioneta negra, gafas de sol oscuras, un cigarrillo colgando de la boca. Caminaba como si no tuviera dudas, como si no dudara.
Golpeó el techo del Impala que había visto. Antes, se asomaron a la ventana, intercambiaron palabras y se rieron. El traficante les entregó algo. Quizás una bolsa. Renan no lo ocultó. Meraíes se quedó a media cuadra de distancia, fingiendo esperar el autobús. Su teléfono grabó todo desde su bolso. Más tarde esa noche, lo registró en el sistema usando el canal encriptado. El sujeto contactó directamente con el presunto traficante. Sin orden judicial. Tomó el paquete de la ventanilla del conductor. Sin registro, sin citación, sin arresto. Adjuntó la grabación. Pero aún así, Renshaw seguía patinando. Era audaz, casi como si supiera que nadie podía tocarlo. Meraíes sabía por qué. Toda la comisaría estaba demasiado asustada o demasiado cómoda como para denunciarlo. Algunos probablemente estaban involucrados. Otros simplemente no querían ser atacados. De cualquier manera, Renshaw actuaba como un hombre sin control. Aún así, era cuidadosa. Se mantenía alejada de él. Nunca hizo contacto directo, nunca dijo su nombre. Mantuvo a su primo fuera de la vista y se apegó a su rutina. Pero estaba a punto de acercarse demasiado. Porque Renshaw no era solo un policía corrupto, era el tipo de un hombre que notaba patrones. Y Meraí empezaba a aparecer más de lo que le gustaba. Roosevelt Heights parecía un barrio cualquiera del oeste de Fresno. Una licorería en cada esquina, edificios tapiados con grafitis que dejabas de notar al cabo de una semana, y una iglesia con una cruz torcida que aún tocaba himnos todos los domingos al mediodía. Nadie tenía tiempo para desconocidos. Meraí, o mejor dicho, Raina Lorson, no fue tratada como tal por mucho tiempo. Se hacía pequeña, se mantenía apartada, pero aparecía lo justo para ser recordada. Compraba comida en la tienda de descuento, cobraba una tarjeta EBT falsa en la caja de la gasolinera como el resto de la cuadra. Que la gente asumiera lo que quisiera. Era la mujer que mantenía la cabeza baja, que no hacía preguntas, que no abría la puerta al anochecer. Pero observaba, grababa, aprendía rápido. El chico del otro lado del callejón, Tevin, de apenas 15 años, llevaba una mochila llena y un teléfono prepago. Lo vio vender, lo vio correr, lo vio esconderse detrás de los contenedores de basura cuando ciertos coches. Pasó de largo. No era el objetivo, pero era un hilo conductor. Un hilo conducía a otro. La señora Irene, la anciana del sofá de plástico, lo sabía todo y a todos, y no le gustaban los policías. Vienen por aquí con sus palabras rebuscadas, dijo una noche desde el porche de su casa. Dicen que limpian las calles, pero lo único que hacen es expulsar a la gente. María simplemente asintió. Eso fue suficiente. Pero ella no lo había visto todavía. No de cerca. No hasta la cuarta semana. Ella estaba caminando de regreso desde la tienda de la esquina cargando un solo rollo de toallas de papel cuando la camioneta negra se detuvo demasiado rápido. Los neumáticos rasparon la acera y dejaron atrás al detective Kyle Renat. No tenía su placa a la vista. No fue necesario. La expresión de su rostro fue suficiente. La gente se dio la vuelta y desapareció dentro de las tiendas. Un hombre incluso dejó caer su refresco y siguió caminando. Meraí siguió moviéndose, fingiendo no notarlo. «Oye», gritó, «tú eres el que tiene las toallas de papel». Ella se detuvo y giró lentamente. Él se acercó. Sin sonrisa. «No te había visto por aquí antes», dijo mientras la observaba. «¿Lo sabías?» Ella se encogió de hombros. «Me mudé hace un mes. Abajo en Pratt». «¿Pratt?», repitió. «¿Estás con alguien? ¿Solo mi primo y yo?» Él se quedó mirando. «¿Estás en la sección 8? Tal vez». Renshaw sonrió. «Lindo». Ella parpadeó. «Hay algo en lo que puedo ayudarle, oficial». Su sonrisa se desvaneció apenas un poco. «No. Solo para tener una idea del vecindario». Él se acercó. Demasiado cerca. Podía oler el humo del cigarrillo en su chaqueta. Sus instintos se activaron.
Mantuvo su expresión vacía, pero su corazón comenzó a latir con un ritmo lento y pesado. ¿Ves algo gracioso?, dijo. Tú vienes a mí, no a los otros. No manejan las cosas bien. Golpeó con 2 dedos el rollo de papel toalla. Tenemos que mantenernos limpios, ¿no? Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al todoterreno. Se quedó quieta hasta que el motor se apagó. En el momento en que regresó a casa, cerró la puerta con llave y subió las imágenes de la cámara corporal de su collar. Ella escribió el informe con calma, pero sus dedos estaban tensos sobre las teclas. El sujeto se puso en contacto con un agente encubierto. No se dio ningún motivo para el acercamiento. Amenaza implícita emitida. Muy cerca. Tono sugerente. Ese fue el primer encuentro. Después de eso, lo vio regularmente. Cruzaba los bloques lentamente, como si estuviera mirando escaparates en busca de problemas. A veces detenía a un grupo de niños y los cacheaba sin motivo alguno. A veces ni siquiera hacía preguntas, simplemente revisaba sus bolsillos y seguía adelante. Y no fue solo Rensav. Había otros 2 oficiales, Benten y Ruiz, que siguieron su ejemplo. No lo decían tan alto, pero se movían como si fueran parte de la misma máquina. Meraye mantuvo la calma. Filmó lo que pudo, lo escribió todo y esperó. Pero las cosas empezaron a cambiar. Ella empezó a notar que la gente la observaba. Ni vecinos, ni pandilleros, sino policías. Una tarde, mientras revisaba su buzón, vio una patrulla estacionada al otro lado de la calle. Ninguna llamada, ninguna radio, solo sentado allí. Cuando ella se giró para caminar hacia el interior, el vehículo se alejó lentamente. En otra ocasión, su bote de basura fue volcado y su material reciclable fue arrojado al suelo. Solo de ella. Estaba siendo puesta a prueba y no podía permitirse el lujo de resbalar. Pero no tendría que esperar mucho antes de que Rensav le diera algo más grande. Algo que llevaría esta tarea al límite. Rensav no fue descuidado. Él era arrogante. Eso es lo que lo hacía peligroso. No ocultó la forma en que se movía por Roosevelt porque creía que nadie se atrevería a desafiarlo. Y durante mucho tiempo, nadie lo hizo. Meraye había pasado años de encubierta antes. Había observado a pequeños traficantes, a distribuidores de nivel medio e incluso a un miembro de un cártel que dirigía un negocio de limpieza falso en Modesto. Pero esto era diferente. Era un hombre con una placa, un arma y un círculo de silencio que lo protegía desde adentro. Cuanto más miraba, más enredado se volvía. Rensav no actuaba solo. El oficial Benten, su sombra, interfirió en la mayoría de las detenciones ilegales. Se detuvo 2 minutos antes de que llegara Rensav, hizo girar sus luces y afirmó que había habido una llamada. Nunca lo hubo. Entonces Rensav intervenía, registraba un coche, se apoderaba de todo lo que quería y se iba como si nada. El oficial Ruiz fue más silencioso, más cuidadoso. Él hizo el papeleo, limpió los desastres, se aseguró de que los cargos se limitaran a los niños que necesitaban mantener asustados y dejó que los demás pasaran. Cada vez que Meraye seguía el rastro del papeleo, éste se desviaba de maneras que no tenían sentido. Pasaba horas en la noche fingiendo mirar televisión, pero su verdadera atención estaba en su computadora portátil. Documentos encriptados, docenas de videos, fragmentos de sonido grabados de su bolso, sus gafas, sus llaves, conversaciones entre oficiales en callejones, pagos intercambiados detrás de un camión de comida, lenguaje codificado que había aprendido a decodificar años atrás. Mira, es bueno para el número, dijo Benten en un clip. Sí. ¿Para qué sirve? Ruiz preguntó. 3.5 dejará el resto la próxima semana. No estaban hablando de arrestos. Estaban hablando de peso y dinero en efectivo. Meraye siguió cavando. Un conocido traficante llamado Desaabn Wyn tenía antecedentes que se remontaban a la escuela secundaria, pero de repente, hace 2 meses, simplemente se detuvieron. Sin cargos, sin fechas de audiencia. Y aún así,
Seguía gestionando el producto como un reloj. ¿Por qué? Porque estaba protegido. Rensab lo había convertido en un informante callejero, pero no del tipo que comparte información. Desaabn estaba pagando para permanecer intacto, comprando silencio. Una noche, Meraíe siguió el auto de Desaabn hasta un edificio abandonado en Huron Street. Ella aparcó a una cuadra de distancia y caminó entre las sombras. Lo que captó en video no fue un intercambio más. Era Rensab fumando, riendo, sosteniendo una bolsa que contenía algo que no eran alimentos. Desaabn le pasó un fajo de billetes. Entonces Rensab le entregó un pequeño estuche. Probablemente teléfonos quemadores. Quizás dinero en efectivo. Tal vez un suministro limpio para revender. Cuando Desaabn se alejó, Rensab miró a su alrededor, se quedó mirando por un momento y luego caminó en la dirección opuesta, silbando como un hombre que acaba de salir de una barbacoa familiar. Meraíe se quedó congelada. Esperé hasta que desapareció y luego subí el clip. Ella lo etiquetó. Intercambio directo. Sospecha de soborno o decomiso de activos. No había ningún vehículo policial presente. Sin despacho por radio. Presentó el informe a la 1:43 de la mañana. Esa mañana, algo cambió. Le cortaron el agua. No todo el edificio, solo su unidad. Ella salió y encontró la válvula torcida y cerrada. Se había dejado una etiqueta de mantenimiento, pero no era de la empresa inmobiliaria. Ella lo comprobó. No se había presentado ninguna orden de trabajo. Ella lo puso en funcionamiento nuevamente. Pero ahora ella lo sabía. La estaban siguiendo. Los 2 días siguientes, su vecino, el señor Kingsley, la advirtió en voz baja. Permanece fuera de la vista. ¿Me oyes? Dijo con voz temblorosa. Han estado preguntando por ti. No los normales, sino los malos. Meraíe le dio las gracias y mantuvo su raíz más apretada. Sin paseos nocturnos, sin desvíos a tiendas de comestibles, solo vigilancia con llave desde el interior de su auto, y valió la pena. Una tarde, Benten y Ruiz fueron sorprendidos en medio de una conversación afuera de un puesto de hamburguesas. ¿Crees que ella es policía? Ruiz preguntó. Tal vez. Ella no se asusta, esa es la cuestión. ¿Quieres que la siga? No, Rensab se encargará de ello. Meraíe estaba sentada con la boca bien cerrada y los dedos congelados alrededor de la grabadora en el bolsillo de su sudadera. La estaban observando, pero ahora estaban hablando de hacer algo. La línea había cambiado, y una vez que Renal la cruzara, Meraíe no solo estaría en peligro. Ella estaría en medio de la tormenta. Todo empezó con un golpe, no muy fuerte, sino un único golpe deliberado en la puerta a las 22:46 horas. Meraíe ya había apagado las luces. Ella permaneció de pie en silencio junto al borde de la ventana, mirando a través de la lama de las persianas. Un coche patrulla estacionado enfrente. Sin sirenas, sin focos, simplemente ahí sentado, como si perteneciera a su lugar. Ella no se movió. Ella no habló. Un segundo golpe. Raina Lawson. Una voz gritó. El departamento de policía de Fresno necesita 1 minuto. Ella dejó que el silencio se prolongara. Otro golpe. Este más difícil. Luego una pausa y pasos que se alejan. Ella no respiró hasta que oyó que la puerta del coche se cerraba de golpe y la patrulla se alejaba. A la mañana siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Esta vez ella estaba caminando a casa desde la parada del autobús. 2 bolsas de supermercado en la mano. El mismo crucero dobló la esquina y se detuvo a su lado. Lento. Ventana abajo. Renacimiento detrás del volante. Raina. Dijo casualmente como si fueran vecinos. Me enteré que ya te estabas instalando. Ella no respondió. Él inclinó su codo hacia afuera. ¿Siempre caminas tan lento o solo cuando te están observando? Meraíe levantó la mirada. Calma. ¿Hay alguna razón por la que estás hablando conmigo, oficial? Él se rió entre dientes. Simplemente me pareces familiar. No me olvido de las caras.
Ella forzó una sonrisa. Quizás de la tienda. Compro muchos cereales. Él asintió, todavía sonriendo, pero sus ojos estaban escaneando sus manos. ¿Siempre registras tus viajes de compras? Ella se quedó congelada por medio segundo. Fue rápido, pero lo atrapó. Golpeó el techo de su coche y arrancó. Esa noche, su ventana trasera estaba rota. No hubo entrada forzada, no hubo señales de allanamiento, solo una grieta horizontal limpia en todo el vidrio, como si alguien le estuviera mostrando que podían entrar si querían. Meraíe no se lo contó a nadie. Ella simplemente se sentó en la cocina esa noche y escuchó. Cada coche, cada paso, cada crujido en el suelo sobre ella, no le daba miedo. Ella estaba calculando porque en el momento en que mostraba miedo, el juego terminaba. 2 noches después, la situación se intensificó. Su primo, de nombre real Devon, un compañero agente que se hacía pasar por un adolescente con problemas, fue arrestado afuera de la tienda de la esquina. Pasó rápido. Devon había ido a comprar una bebida. 5 minutos después, regresó con el labio ensangrentado y los ojos muy abiertos. Me metieron a empujones en un coche, dijo respirando con dificultad. Ni siquiera lo vi venir. OMS. Meraíe preguntó, tratando de no mostrar pánico. Policías, sin placas, sin nombres, solo 2 de ellos. Uno dijo, dile a tu tía que deje de ser curiosa. Luego me abandonaron cerca del parque. Meraíe apretó la mandíbula. Estaban vigilando su casa, sus costumbres, su gente. Ella presentó un informe codificado esa noche. Sospecha de compromiso. El sujeto Rensav puede estar al tanto de la vigilancia y de las posibles tácticas de intimidación que se están intensificando. Sugerir revisión de la línea de tiempo. Continúe la operación. Su manejador respondió en 1 hora. No abortar. Estás cerca. Mantén tu cobertura. Nosotros también estamos mirando. Ayudó un poco. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba de atrapar a un policía corrupto. Ahora era una prueba de resistencia, mental y emocional. Rensav presionaba, y cada vez que sonreía en su dirección, era un desafío silencioso. 1 semana después, apareció nuevamente en su puerta. Esta vez no hubo golpes, solo pasos en el porche. Ella abrió la puerta antes de que él pudiera intentarlo. «¿Buenos días?», preguntó, mordisqueando un palillo. «¿Te perdiste?», preguntó ella secamente. «No», dijo él. «Solo quería saber cómo estás. No saliste para el día de la basura. Pensé que podrías necesitar ayuda». «Estoy bien». «¿Segura?», preguntó, mirando hacia la sala de estar. «Pareces un poco tensa últimamente». Dio un paso adelante y cerró la puerta. «Agente, tengo cosas que hacer. Si no está aquí para un informe o una orden de registro, hemos terminado». Él la miró fijamente durante un largo segundo. Entonces su sonrisa desapareció por completo. «Ten cuidado con quien hablas», dijo en voz baja. «Podrías terminar diciendo algo de lo que no puedas arrepentirte». Meraíe no respondió. Ella volvió a entrar y cerró la puerta. Esa noche, ella estaba sentada con su arma cargada sobre la mesa. No planeaba usarlo, pero le recordó quién todavía era, una agente federal. Ella no solo estaba sobreviviendo, ella estaba preparando la trampa. Pero Rensav tenía un movimiento más que realizar, uno que llevaría todo más allá del punto de no retorno. El aire de Fresno se volvió más frío a finales de octubre, pero Meraíe apenas lo notó. Ella no estaba durmiendo. No mucho, de todas formas. Cada sombra en el callejón fuera de su ventana se sentía como un paso. Cada destello de los faros la hacía sentarse más erguida. Ella sabía que la operación estaba cerca de llegar a su punto máximo, pero cuanto más se acercaba a exponer a Rená, más se resistía a él. Era un viernes cuando las cosas casi se rompen. Acababa de salir del centro comunitario después de trabajar voluntariamente durante 2 horas,
como parte de su fachada como local que buscaba retribuir a la comunidad. Algunos niños se despidieron con la mano. Uno de ellos, André, preguntó si podía ayudar a su madre a completar las solicitudes de empleo la próxima semana. Meraíe sonrió y dijo que sí. Su voz se quebró un poco cuando dijo eso. Ella se estaba encariñando. Demasiado apegado. Mientras caminaba hacia su casa, vio una figura familiar apoyada en un teléfono público. De Saab WYN, el mismo traficante protegido al que había atrapado entregándole dinero a Rensav. Él la miró a los ojos y asintió levemente como si la reconociera por primera vez. Eso la preocupó. Pero lo que más le preocupó fue lo que vino después. Esa noche sonó su teléfono quemador. Número no listado. Ella no respondió. Sonó de nuevo. Mismo número. Ella contestó y no habló. Una voz baja, áspera, sin acento real, habló a través de un leve crujido. Sabemos quién eres. Luego silencio. Ningún nombre, ninguna amenaza, solo esa frase. Ella colgó y apagó el teléfono. Dentro del armario de su dormitorio, sacó el estuche negro escondido detrás de una pila de toallas viejas. Lo abrió lentamente, revelando su placa real, su arma de repuesto y un dispositivo de datos que contenía todos los informes que había presentado. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Quizás era hora de retirarse, pero luego recordó lo que le dijo su manejador. Estás cerca. Nosotros también estamos mirando. Ella no estaba sola. Al menos eso era lo que se repetía a sí misma. Ese domingo, fue al mercado de la esquina como de costumbre. Sus pasos eran cuidadosos y deliberados. El bloque estaba más tranquilo de lo normal. Sin música, sin niños en bicicletas, solo una mujer regando sus plantas y un hombre en camiseta sin mangas fumando detrás de su valla. Dentro de la tienda, Meraí agarró 2 botellas de agua y un poco de pan. Cuando ella caminó hacia el mostrador, el dueño de la tienda, el señor Lee, la miró fijamente. «Sabes que preguntan por ti», dijo sin levantar la vista de la caja registradora. «OMS. Policías». El mismo, voz potente. Un tipo blanco. Asintió lentamente. «Estás en problemas». Meraí negó levemente con la cabeza. «Todavía no». Esa noche se encontró con Devon a 3 cuadras de su casa segura. Llevaba una sudadera con capucha bien ajustada y una bolsa de lona con discos duros adicionales y dispositivos quemadores. «Están rondando Arey», dijo. «Necesitamos un plan de salida». «Todavía no», respondió ella. «Casi tengo el punto de encuentro asegurado. Rená está traficando ilegalmente detrás de la vieja estación de tren cerca de Olive y East. Tengo los horarios. Solo necesito una gota más para captar el intercambio completo». Devon parecía frustrado. «Ya te ha descubierto. Un paso en falso, y no es solo la misión. Eres tú». Asintió. «Lo sé, pero si camino ahora, desaparece de nuevo. Vuelve a la clandestinidad, limpia y empieza de nuevo». Devon bajó la voz. «¿Estás listo para morir por esto?» «No», dijo ella, «pero yo tampoco estoy lista para dejarlo caminar». Se separaron en silencio. Al día siguiente, ella llevaba su micrófono, activó 3 cámaras ocultas cerca de las vías y esperó. La entrega no se produjo. Rensav no apareció. En cambio, Benten sí. Y esta vez, la buscaba. Ella lo captó desde la esquina del callejón. Benten salió de su patrulla sin distintivos y examinó la zona como si estuviera cazando. Ya no fingía. Meraí retrocedió hacia las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza. Se movió rápido, rodeando el patio de las vías y cortando una hilera de vallas metálicas. Conocía la salida trasera. La había estudiado durante semanas. Llegó a su coche, arrancó rápido y no se detuvo hasta estar a 6 manzanas de distancia. Se sentó en la oscuridad, respirando con dificultad, grabando todo lo que podía recordar de los últimos 20 minutos.
Benten estaba solo, dando vueltas alrededor del punto de entrega. No se produjo ninguna transacción. El sospechoso podría haberse asustado o haber recibido una advertencia interna. Pulsó enviar. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de contención. Quería confrontarlo. Decirle que lo sabía. Decirle que era casi terminado. Pero eso lo arruinaría todo. Y la única manera de que esto terminara bien era si grababa al propio Rensav. Un movimiento más. Un último empujón. Meraíe no durmió esa noche. Yacía en el suelo, con los brazos cruzados, su portaplacas a su lado, como un silencioso recordatorio de quién era. No Raina Lawson, no una mujer anónima perdida en el sistema, sino una agente federal a 2 pasos de cerrar un caso que le había llevado casi un año construir. Sabía que el final tenía que ser controlado. Rensav no confesaría. No se derrumbaría. Necesitaba ser visto, ser capturado con los ojos adecuados sobre él. Así que hizo una llamada, una que había estado guardando durante meses. Al día siguiente se reunió con la agente especial Corinne Vega, enlace de asuntos internos del Departamento de Justicia. Confiable, astuta, sin vínculos locales. Vega llegó en una camioneta sin distintivos y ni siquiera aparcó cerca. Se encontraron en un destartalado lavadero de coches a las afueras del pueblo, hablando a través de las ventanas rotas. María le dio un disco. Esto lo tiene todo, las conversaciones, los vídeos, las amenazas. Pero nosotros no tenemos la gota en sí. Necesitamos el intercambio del producto. Vega la miró fijamente. ¿Estás seguro de que no estás comprometido? Estoy segura, dijo Meraíe en voz baja. Pero él sabe que lo estoy mirando. Eso significa que tengo que convencerlo de que formo parte de ello. ¿Quieres provocarlo? No, respondió Meraíe. Quiero hacerle creer que ya le pertenezco. Explicaron el plan en 15 minutos. Vega seguiría cerca. El sistema de vigilancia se realizaría desde 3 camionetas sin identificación alejadas de la zona. El micrófono de Meraíe estaría caliente. Sus gafas con cámara se conectaban directamente a una computadora portátil de comando móvil. Lo único que necesitaban ahora era el cebo. Eso ocurrió 2 noches después, cuando Rensav le envió un mensaje de texto desde un número bloqueado. Encuéntrame en el West Side Scrapyard. 23 horas. No traigas a tu primo. El mensaje fue breve, directo y claramente no era la primera vez que hacía algo así. Meraíe respondió, está bien, pero no me hagas perder el tiempo. Ella no llevaba ningún cable. Ella llevaba 4. Su coche estaba limpio. Baúl vacío, sin teléfono, sin computadora portátil, solo ella y la ropa que llevaba puesta. Cuando entró en el depósito de chatarra, el viento empujó los paneles oxidados y los guardabarros viejos sobre la grava. Era el tipo de lugar al que no entrabas a menos que alguien te lo dijera. Rená ya estaba allí, esperando bajo la neblina amarilla de una farola rota. Estaba solo, sin respaldo, sin linternas. Él dio un paso adelante. No pensé que vendrías. Meraíe salió del coche y se encogió de hombros. No creíste que lo preguntarías. La miró de arriba abajo. No eres como los demás. No te asustas fácilmente. Ella no habló. Ya lo sabes, dijo, inclinando la cabeza. Cuando te vi por primera vez, pensé que causaría problemas. La forma en que lo veías todo. Demasiado tranquilo, demasiado limpio. Pero claro, quizás solo quieres entrar. Meraíe entrecerró los ojos. ¿En qué? Rensav se acercó más. Llevo 8 años corriendo este bloque. Conseguimos acuerdos que se mueven más limpio que la frontera. ¿Crees que no sé quién está jugando el juego? Metió la mano lentamente en su abrigo, sacó un sobremanila y lo levantó. Meraíe no lo tomó. ¿Qué es eso? Prueba. Seguro. Nombres de todos los oficiales que han sufrido una reducción. Todos los negocios que se han cerrado, incluido el mío. Entras y te quedas. De lo contrario,
Hizo un movimiento brusco con la mano. Digamos simplemente que Fresno no es un lugar seguro para las mujeres que sienten curiosidad. Meraíe avanzó lentamente. Ella tomó el sobre. No tengo curiosidad, dijo ella. Ya terminé de adivinar. Sonrió. Así es. Ella extendió la mano y se ajustó las gafas. Desde 3 cuadras de distancia, Vega dio la señal. Los agentes actuaron con rapidez. Sin sirenas, sin gritos, solo faros, puertas y pasos. Antes de que Renshaw pudiera parpadear, tenía 6 armas apuntándole al pecho y 2 agentes empujándolo al suelo. Manos a la espalda. Hazlo ahora. Se quedó congelado. Meraíe. Preguntó con voz débil. Ella dio un paso atrás y sacó su placa de su chaqueta. Agente especial Meraíe Tillman, DEA. La mirada en sus ojos era diferente esta vez. Ni miedo, ni confusión. Fue incredulidad. Como si alguien le hubiera arrancado el suelo debajo de los pies y ni siquiera se hubiera dado cuenta de que había estado parado sobre una trampa todo el tiempo. No dijo nada mientras lo esposaban. Meraíe se quedó quieta mientras el agente barría el patio. Uno de ellos se acercó con el sobre, con guantes puestos, asintiendo una vez. Ya tenemos suficiente, asintió. Está hecho. Pero una parte de ella aún no lo creía, porque los arrestos son solo papeleo. El verdadero ajuste de cuentas aún lo esperaba en la sala del tribunal, frente a todos aquellos que él creía que lo protegerían. De vuelta en aquella sala del tribunal, era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Tan solo 2 minutos antes, René estaba recostado como un hombre sentado en una reunión aburrida. Ahora estaba sentado rígido, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo y los ojos fijos en Meraíe. No más sonrisas, no más susurros, solo un hombre tratando de descubrir cómo su mundo se había derrumbado sin que él se diera cuenta. Meraíe permaneció en el estrado de los testigos, firme. El juez Kendrick se quitó las gafas lentamente, las dejó sobre el estrado y la miró como si ella acabara de cambiar todo el guión de un programa que él creía ya haber visto. Le está diciendo a este tribunal, dijo el juez en voz baja, que usted es un agente federal que ha pasado los últimos 8 meses involucrado en una operación encubierta de la DEA con este departamento como su foco. Sí, su señoría. ¿Y su testimonio hoy fue autorizado? Fue preparado en plena coordinación con el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos, respondió. Todas las grabaciones y evidencias reunidas ya han sido transferidas y revisadas. Un revuelo silencioso se apoderó de la sala del tribunal. Las personas que antes se reían de los comentarios casuales de Renshaw ahora estaban congeladas, con los ojos moviéndose entre él y Meraíe. El fiscal se puso de pie y hojeó una carpeta con deliberada lentitud. Agente Tillman, vamos a dejar esto en claro. ¿Cuántas grabaciones de vigilancia activa tienes actualmente vinculadas al detective Gurenchav? 92 archivos de video, 74 clips de audio y 12 declaraciones de testigos. ¿Y esos archivos lo muestran cometiendo actos delictivos? Sí. Soborno, manipulación de pruebas, registros ilegales, uso de la fuerza, conspiración para distribuir narcóticos e intimidación de un testigo federal, es decir, yo. Se oyeron jadeos. Alguien en la segunda fila murmuró. Jesús. Meraíe mantuvo la mirada hacia adelante. El fiscal se dirigió al carro de pruebas y tocó el monitor. Una pantalla se iluminó detrás del juez. Reproducción de imágenes granuladas en blanco y negro. Allí estaba, Renshaw, riéndose con un conocido traficante, mientras se metía algo en el bolsillo de su abrigo. Luego otro clip. René le quita dinero a un adolescente y se da a la fuga. Y otro Renshaw inclinado hacia la cara de Meraíe en su porche. Podrías terminar diciendo algo de lo que no puedas arrepentirte. La sala del tribunal observó en completo silencio. El abogado defensor finalmente se puso de pie, rígido y pálido. Su señoría, nos oponemos al uso de estos vídeos sin una investigación adecuada. Han sido investigados,
interrumpió el fiscal, por investigadores federales, incluidos los de asuntos internos. El juez Kendrick levantó la mano. Revisaremos la admisibilidad en su totalidad, pero por ahora ya he escuchado suficiente. Se volvió hacia Renshaw. Detective Renshaw, por la presente queda bajo custodia federal en espera de una mayor investigación. Será escoltado fuera de esta sala del tribunal inmediatamente. El bailiff se acercó, con las esposas ya en la mano. Renshaw se puso de pie lentamente, como alguien que se despierta de una siesta larga y cómoda y se da cuenta de que la habitación estaba en llamas. Él no habló, solo miró a Meraye. «Eras una planta», susurró. «Todo este tiempo». «No», dijo ella. «Yo era la responsabilidad que pensaste que nunca aparecería». Las esposas hicieron clic detrás de su espalda. Mientras lo sacaban de la habitación, Meraye miró a través de los bancos. Vio a Benten y Ruiz en la parte de atrás, con cara de piedra, sin moverse. Ya no se reían y sabían que ellos eran los siguientes. Fuera de la sala del tribunal, los periodistas ya se estaban reuniendo. Cámaras, boom, micrófonos, gritos pidiendo declaraciones, pero Meraye no se detuvo a hablar. Caminó directamente hacia el auto de Vega, abrió la puerta y se sentó dentro. Vega la miró. «¿Estás bien?» «Lo seré», dijo Meraye. «Todavía tenemos trabajo que hacer». Vega asintió una vez. «El recinto ya está cerrado. Están extrayendo registros telefónicos, registros de chat y discos duros. ¿Qué pasa con Wynn? Él es el siguiente. Su contrato termina hoy». Meraye miró hacia adelante a través del parabrisas. El Palacio de Justicia se alzaba pesado detrás de ellos y la luz del sol se reflejaba en las paredes de piedra blanca. Ella dejó escapar un suspiro lento. Así era la justicia, desordenada, pública y largamente esperada. Pero todavía había una cosa que necesitaba hacer antes de dejar atrás Roosevelt Heights para siempre. Había pasado una semana desde el estallido en la sala del tribunal, pero en Roosevelt Heights, el tiempo no corría el mismo camino. Se quedó ahí. La noticia del arresto de Renshaw se difundió rápidamente, más rápido de lo que esperaban los federales. No a través de la televisión o los titulares, sino a través de barberías, porches, callejones, susurros entre vecinos que habían esperado demasiado tiempo por una justicia que creían que nunca llegaría. Meraye regresó en silencio. Esta vez no hay insignia. Sin cámaras, solo una sudadera con capucha, vaqueros y un ritmo tranquilo. Ella no estaba allí para investigar. Ella estaba allí para cerrar un círculo. Se detuvo en el porche de la señora Irene, donde la anciana estaba sentada abanicándose con un programa de la iglesia. Bueno, murmuró Irene mirándola. Mira quién regresó. Meraye ofreció una leve sonrisa. Tenía que llevarlo a cabo. Irene asintió lentamente. Se dice que por fin han conseguido esposar a esa sucia serpiente. Lo hicieron. Irene se reclinó en su silla. No estaba seguro de que todavía estuvieras de pie. Yo tampoco, admitió Meraye. El silencio entre ellos no era pesado. Fue mutuo. Como dos personas que habían visto más de lo que dejaban ver y no necesitaban decir mucho para entenderse. Meraye se quedó solo un minuto antes de caminar la cuadra hacia el centro comunitario. Había vuelto a abrir después de renovaciones, nuevas luces, pintura fresca y volantes en las ventanas para clases de GED y ferias de empleo. Dentro, encontró a André en la esquina, encorvado sobre un escritorio con un lápiz pegado detrás de la oreja. Estaba ayudando a otro niño con la tarea, uno que Meraye no había conocido antes. Él levantó la vista sorprendido. «Señorita Raina». Meraye se acercó. «Hola André. Pensé que te habías ido. La gente dijo que te fuiste». «Sí», dijo ella. «Pero necesitaba volver aunque fuera por un ratito». Él miró hacia abajo. «Dijeron que la policía te estaba vigilando». «Lo eran», dijo ella honestamente. «Pero ya no lo son». Los hombros de André se relajaron. «¿Estás bien?» «Lo soy», dijo ella.
Pero quería agradecerte por tratarme siempre como si perteneciera aquí. Se rascó la cabeza, avergonzado. Realmente no hice nada. Hiciste más de lo que crees. Antes de irse, le dio un trozo de papel doblado. Eso es para tu mamá. Es un número de teléfono. Ella debería llamarlo. Es un programa de empleo. Él asintió. ¿Vas a volver? Meraíe dudó. Quizás sepas dónde encontrarme si necesitas algo. Cuando volvió a salir, pasó por la esquina donde había visto por primera vez aparecer la camioneta de Rensav. El bordillo todavía tenía la misma pintura amarilla descolorida. Nada había cambiado físicamente, pero algo en el aire se sentía diferente. Ella caminó hasta su auto donde Vega la esperaba en el asiento del conductor. «¿Estás listo por ahora?», dijo Meraíe, subiendo. Vega se alejó de la acera lentamente. «¿Seguro que quieres transferirte? Podrías haber elegido después de esto». «Estoy segura», dijo. «Ya he visto suficiente de lo que pasa en las sombras. Quiero trabajar en algún lugar donde pueda ver la luz del día». Vega miró de reojo. «Hiciste la diferencia aquí». Meraíe miró por la ventana mientras los bloques pasaban. «No vine a salvar el barrio», dijo en voz baja. «Vine a pedirle cuentas a un hombre, pero si eso ayudó a alguien más a seguir adelante, aunque sea por un día, entonces quizás valió la pena». Después de eso, condujeron en silencio. De regreso a la sede, Asuntos Internos ya había presentado cargos contra Benten y Ruiz. 4 oficiales más estaban bajo revisión. El acuerdo de Rensav se derrumbó bajo el peso de la evidencia y su abogado defensor guardó silencio. Pero para Meraíe, la justicia no era lo primero. Fue ver a André sonreír como si ya no tuviera que mirar por encima del hombro. Era saber que la señora Irene podría dormir más tranquila con la luz del porche encendida. Se trataba de ver cómo una comunidad recuperaba su voz, con un pequeño acto a la vez. Pero antes de que la historia terminara, Meraíe todavía tenía algo que decir. Algo para todos aquellos que alguna vez pensaron que el silencio era más seguro que la verdad. La gente piensa que la justicia siempre llega con un mazo y un titular, pero eso no es cierto. A veces llega silenciosamente a través de una decisión que nadie ve, a través de la paciencia que se necesita para sobrevivir a alguien como Rensav. Para Meraíe, llegó el día después de presentar su informe final. Ella estaba parada frente al espejo de su apartamento. Sin peluca, sin personaje, sin identidad alternativa. Solo ella misma. Sus rizos estaban libres. Sus ojos estaban cansados, pero claros. Parecía mayor, no solo por los meses de tensión, sino por llevar el peso de una doble vida en un lugar donde una palabra equivocada podría haber acabado con todo. Pensó en alejarse por completo, aceptar un trabajo de oficina, ir a algún lugar con luz solar y sin necesidad de vidrios antibalas. Pero ella no estaba construida así. Una semana después, se encontraba frente a un grupo de jóvenes reclutas en la oficina de campo de la DEA en Sacramento, muchos de ellos veinteañeros, con los ojos muy abiertos y los cuadernos preparados. Ella no empezó con el protocolo, no recitó declaraciones de misión. Ella acaba de hablar. Hay personas que llevan una insignia de poder, no de servicio. Vas a conocerlos. Quizás incluso admires a algunos de ellos hasta que te muestren quiénes son realmente. Ella hizo una pausa y examinó la habitación. Cuando lo hagan, tendrás una opción: mirar para otro lado o hacer algo. Alguien levantó la mano. ¿Qué pasa si hacer algo significa arriesgarlo todo? Meraíe asintió. Entonces te preguntas qué valor tiene permanecer en silencio. Ella dejó eso flotando en el aire. Después de la sesión, uno de los agentes más jóvenes la tomó aparte. ¿De verdad lo derribaste, Rensav? Yo no lo derribé, dijo ella. Él mismo se derribó. Solo me aseguré de que alguien estuviera mirando. Esa noche se sentó en la mesa de su cocina, la misma mesa donde solía organizar las campañas de recolección de evidencia y registrar los registros. Ahora no contenía nada más que un bloc de notas, un bolígrafo y una carta que aún no había enviado.
Estaba dirigido a Rensav. Ella no planeaba enviarlo por correo. No era para él. Fue para ella. Ella escribió: intentaste asustarme para que no viera la verdad. Creíste que el poder significaba que nadie te desafiaría. Te equivocaste. Y quiero que sepas que hay alguien ahí fuera observando tu próxima versión ahora mismo. Tú tampoco lo verás venir. Dobló el papel, lo deslizó en un cajón y lo cerró con cuidado. El sistema no había cambiado de la noche a la mañana. No había resuelto las grietas profundas que permitieron que personas como Rená prosperaran sin control. Pero había sacado a un hombre de la calle. Un silencio roto. Una mentira expuesta. Y a veces es ahí donde comienza el cambio. Meraíes salió a su pequeño balcón, tomando café mientras el sol se ponía sobre los tejados. Los niños jugaban en la calle de abajo. Alguien estaba asando en una barbacoa oxidada al otro lado del lote. El mundo siguió girando. Pero ella lo sabía con certeza. La verdad puede llevar tiempo. Puede que se mueva lento, pero cuando aparece no necesita gritar. Solo necesita ser escuchado. Si has llegado hasta aquí con esta historia, gracias. Historias como esta importan porque reflejan las elecciones reales que las personas enfrentan en silencio todos los días. Y si crees en la verdad real, entonces comparte esta historia. Hable de ello porque alguien ahí fuera necesita que le recuerden que una voz todavía puede marcar la diferencia.